Sí, te escuchamos. Vale. Vale, perfecto. Pongo los auriculares que creo que se va a escuchar mejor. Me dice, me comenta. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Vale. Adelante. Perfecto. Ok. Entonces, bueno. vamos a... Ok, yo ya te presenté, entonces... Vale. Adelante. Gracias. Gracias a todas y todos. Y bueno, soy muy agradecido para este evento. Lástima que no estoy ahí. Espero que se escuchará bien y que se vea bien la presentación. Voy a compartir pantalla. Y me deben dar la autorización, creo. Ok, vale. Perfecto. ¿Ven la presentación? Perfecto. Vale, entonces hoy hablaré, como dijo Felipe, de los efectos de las interacciones y me pasaré sobre el trabajo de Frans de Waal sobre los mecanismos próximos de reciprocidad. Entonces, vemos dos casos de estudios de reciprocidad en chimpancés y capuchinos y generalizaremos esos casos para el estudio de las interacciones sociales, de las redes sociales. Y como parte de mi doctorado, un estudio sobre el efecto de las interacciones sobre otras interacciones de los monos araña. Tengo unos problemas con el screen sharing. Un momentito, perdón. Vale. Ustedes sí ven la presentación, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, empezaré hablando de compartir alimentos, que son unos pocos primates humanos. De hecho, comparten alimentos regularmente fuera del contexto parental. Y uno de los de ejemplos más conocidos son los grandes simios, particularmente los bonobos y los chimpancés, y que comparten comida en naturaleza. Ahí tengo, ok, vale. Y bueno, como presenta la fotografía a la izquierda, hay una hembra que está compartiendo comida, en estos casos hojas, con otros 3 chimpancés. Y compartir alimentos ofrece una oportunidad única para testar una hipótesis de reciprocidad, porque proporciona una moneda tangible que los observadores pueden evaluar de manera cualitativa y cuantitativa, y además el comportamiento es a menudo selectivo, y entonces eligen la pareja con quien compartir. Entonces permite a los investigadores examinar si un acto beneficioso de un individuo A hacia B afecta específicamente el comportamiento de B hacia A. Y demostrar reciprocidad implica establecer una contingencia, muchas veces entre la acción y la reciprocidad. Y entonces en este estudio, en el siguiente, Frans de Waal observó si la frecuencia, observó esta secuencia temporal de las interacciones. Y encontró que los individuos tenían más probabilidad de compartir alimentos con individuos que habían acicalado anteriormente. Y la interpretación que se hizo, perdón, a veces me hace algo el monitor, pero podemos seguir así, y la interpretación que Frans de Waal argumenta, la más probable es la hipótesis del intercambio, la cual el individuo que ha sido acicalado responde compartiendo alimentos específicamente y solo con el acicalador. Entonces implica una selectividad
de pareja, a partner selectivity. Un otro resultado interesante de este caso estudio es que se encontró que el acicalamiento entre individuos que rara vez lo hacían tenía un mayor efecto sobre compartir alimento que los acicalamientos entre individuos que acicalaban con frecuencia. De hecho, los individuos que se acicalan comúnmente tienden a tener una relación social positiva entre ellos. Y este tipo de relaciones observamos una menor contingencia de reciprocidad, una menor contingencia temporal. Y veremos más adelante en esta presentación qué puede significar esto. Perdón. Ok. No. Al final, este tipo de estudio también muestra que los individuos pueden reciprocar favores a través de diferentes contextos sociales, por ejemplo, acicalamiento intercambiado por alimentos, ¿no? Entonces se resalta como los vínculos sociales de los primates y de otros animales se mantienen a través de múltiples tipos de interacciones. Bueno, en otro caso estudio, un segundo caso estudio que presentó se refiere al comportamiento de compartir alimentos en un primate no tropical, que es los monos capuchinos, que comparten alimentos entre sí en naturaleza y muestran también una notable tolerancia social, como se ilustra en la fotografía donde hay un juvenil que pide comida a un macho adulto que la tiene. Y una vez más, el compartir alimentos brinda una oportunidad para probar la hipótesis de reciprocidad, ¿no? Entonces, en esta vez en un primate que no es un simio, y en este estudio de Franz de Waal se ponen un par de monos en una cámara donde un mono tiene la comida, el otro no, el entorno permite compartir alimentos de forma voluntaria, ya que hay estas barras que no permiten que el dominante pueda usar fuerza, y después de 20 minutos se tira el alimento del individuo A y se da el otro individuo al individuo B para ver si hay una reciprocidad en el compartir alimentos. Y eso se hizo a test by test basis para ver si hay una contingencia entre dar, recibir y dar across tests. Sí, across tests. Y bueno, se encontró que las tasas de compartir variaban significativamente a lo largo del tiempo dentro cada de parte individuo. Y esta figura muestra cómo el número promedio de transferencia de individuo B al individuo A era significativamente mayor en prueba en que el compartir de A ha sido superior al promedio, que es esta barra negra que vemos aquí. Y una explicación probable es que lo que sucede en la primera fase de la prueba establece el tono para el resto de la prueba, cuando al otro individuo se da la comida y la oportunidad de reciprocidad. Entonces, Franz de Waal propuso que los aspectos de las interacciones sociales en la primera fase de la prueba desempeñan un papel clave en determinar el comportamiento en la segunda fase. Si el primer poseedor de comida pasa tiempo cerca del otro y tolera la recolección de comida por parte del otro, esto predispone el individuo a mostrar una actitud similar hacia el primer individuo en la segunda fase. Entonces, en este caso, en lugar de hacer un seguimiento exacto de la comida dada y recibida, los monos podrían seguir un esquema más actitudinal. Y este mecanismo fue llamado reciprocidad actitudinal. Bueno, creo que este trabajo fue fundamental para explicar mecanismos próximos de reciprocidad que no depende únicamente de una memoria avanzada o de un cálculo, que de otro lado se vincula con elementos de la relación social. De hecho, el compartir alimentos entre los chimpancés y los capuchinos, en estos casos, estaba asociado con aspectos de la relación social, como el acicalamiento y menores interacciones agonísticas. Bueno, luego, especialmente para considerando un tiempo más largo, se ha sugerido que la existencia de correlación entre dar y recibir a nivel grupal se acerca más de lo que se ha asumido a demostrar
reciprocidad. Y de hecho, la correlación a nivel grupal, como la que se ve en la figura, indica que la probabilidad de que un animal sea cooperativo con el otro está relacionada con la cantidad de cooperación recibida. Y esto pero no se demuestra al comparar el comportamiento del individuo A en diferentes momentos, pero sino a comparar el comportamiento del individuo A hacia B y C, es decir, entre diferentes individuos. Entonces, ¿sí? Sí. ¿Se bloqueada? ¿Todo bien? Go back because we can't see anything. Ok, sí lo pueden seguir, pero, ¿verdad? Vale. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Aquí? Ok, sorry. Ok. Out and then try to come back. Vale. Y bueno, estaba diciendo que esta reciprocidad a nivel grupal, sí. Try to go out of the view, and then go back in. You know, something went off, and we got stuck on the Sorry, slide. I'm having some problems with the presentation. Sometimes it goes off. I don't know why. Yeah, and maybe because of time, jump to your presentation, to your results, because otherwise we don't have enough time. Okay. Thank you. No, verdad, no la había nacido, ¿verdad? Perdón. ¿Sí la ven? Yeah, we can see. Yeah. Okay. And then, bueno, if they can y voy un poco adelante. Sí. Sí, bueno, solo quería decir que en este mecanismo así, al comparar el comportamiento de reciprocidad, no a través del tiempo, pero a través de diferentes individuos, se ha proponido que la cooperación está selectiva en el partner y que la cooperación recibida puede promover emociones positivas específicas para un dado partner y que promueven cooperación. Y que entonces las emociones, más que un cálculo racional, pueden constituir un sistema donde la reciprocidad puede ser promovida. Vale, voy un poco adelante, creo que no hay mucho tiempo. Esos son un poco los puntos de reciprocidad en el trabajo de Franz de Waal, de los mecanismos próximos de reciprocidad que se aplican en el estudio de las interacciones sociales. Entonces, como la reciprocidad está contingente a interacciones previas y como las interacciones afectan interacciones futuras, como hay efectos de largo tiempo sobre las interacciones, como estas interacciones se vuelven más estructuradas, donde hay menos contingencia en la secuencia de interacción y se establece una relación social, y como las interacciones sociales se influencian entre una con el otro. Y las interacciones sociales son las bases observables que observamos de las dinámicas sociales y podemos usarlas para hacer abstracciones sobre las relaciones sociales y la estructura social. Y hay diferentes influencias sobre las interacciones que nosotros observamos. Y estas influencias llegan de tendencias individuales a interactuar y tendencias a nivel diario. Por ejemplo, haciendo un ejemplo de reciprocidad, el individuo A puede tener una cierta propensidad a dar a los demás, mientras las inclinaciones específicas del individuo A a dar al individuo B es una característica de la diada. Entonces, sobre estas características individuales y diádicas hay otras influencias que pueden derivar de las características como el sexo,
del parentesco, y etcétera, pero también hay otros tipos de influencias. Y estas influencias son factores que derivan de diferentes tipos de interacción. Por ejemplo, la propensión de una díada a participar al acicalamiento puede ser influenciada por una menor tendencia de interactuar de manera agresiva. Y de manera similar, la tendencia del individuo a participar a un tipo de interacción puede depender de su propensión a participar a otro tipo de interacción. Entonces, esas interdependencias y efectos de las interacciones sociales se suman a producir propiedades emergentes de las relaciones sociales y la estructura social. Bueno, dentro de un grupo social animal, tenemos que considerar que, como los monos arañas, las diadas no interactúan en aislamiento, más son partes de una matriz o de una red de interacciones que involucra los varios miembros del grupo. Y las propensiones individuales y diádicas a interactuar están notablemente influenciadas para estructuras de orden superior, como puede ser una sociedad animal. Por lo tanto, yo estoy interesado a examinar cómo estas dinámicas se desarrollan como una red, pero de diferentes tipos de interacciones. Esa se llama una red multiplex, donde hay diferentes capas de interacciones, donde los puntos aquí representan los individuos y los enlaces representan las interacciones entre ellos. Yo usé modelos bayesianos generalizados que de lo que sé no fueron nunca utilizados para modelos animales, para ver cómo las propensiones individuales y diádicas, así como las interdependencias entre los individuos, influencian cada tipo de interacción. Y la hipótesis es que el patrón de involucramiento de dos individuos en múltiples tipos de interacciones, esa estructura multiplex, influencia la forma en que interactúan en cada tipo. En otras palabras, como aspectos de las relaciones sociales influencian las interacciones de cada tipo. Y bueno, aplicando ese análisis a las interacciones de los monos araña, surgieron algunas correlaciones claras entre las propensiones diádicas en interactuar en proximidad, en contacto, en acicalamiento, en abrazo, en agresión. Entonces observamos que los pares que interactúan de manera afiliativa, como en proximidad, en contacto, acicalamiento, muestran una menor propensión a participar en interacciones agresivas o abrazarse. Los abrazos en los monos arañas tienen una componente de incertidumbre, por eso lo vemos que es menos frecuente cuando los individuos tienen elementos afiliativos. Pero también los abrazos actúan como un mecanismo de gestión de conflictos, así que pueden reducir la incidencia de agresiones, como lo vemos aquí en el gráfico. Las propensiones individuales, de otro lado, son un poco más variables. Hay unas tendencias claras, como interacciones que hacen individuos que hacen mucha proximidad, después tienden a hacer muchos contacto, pero menos abrazos y agresiones por otro individuo. Pero también observamos una variabilidad que puede surgir del hecho que las interacciones sociales a pares de individuos son específicas para cada partner. Entonces un individuo puede acicalar mucho con un compañero y muy poco a otro compañero, lo que lleva a una mayor variabilidad en la estimación de su propensión individual. Entonces, esto solo para decir que resalta como las dinámicas sociales a menudo dependen de la idea de partner selectivity. Bueno, podemos usar esta información como predictiva de cómo evolucionan y se estructuran redes sociales, porque cada enlace en una red de un cierto tipo dependerá de otras redes. Entonces, cómo estas estructuras multiplex va a influenciar cada capa de interacción. Aquí algunas específicas que creo que ahora podemos ir más rápido. Voy a explicar directamente el gráfico. Esta es una red de multiplex de acicalamiento y abrazos. En el eje de la Y tenemos una tasa, una cantidad de interacción para cada individuo. En el eje del X, el número de interacciones para cada individuo. Y vemos que los box plot amarillos son los individuos que hacen, los díadas que hacen, sería la suma de las díadas a nivel individual, que hacen solamente acicalamiento y no hacen abrazos. Y en este caso es indicativo de su relación social porque hacen más acicalamiento cuando no hacen abrazos, que es un indicador de incertidumbre.
Del otro lado hace menos acicalamiento, el morado, cuando vemos que también hace otro tipo de, diadas hacen otro tipo de interacción, que son los acicalamientos. Y en este caso, lo que estamos diciendo antes de cómo los abrazos pueden jugar un papel en el conflict management, como las agresiones, los amarillos, ocurren más, con más incidencia si ocurren sin abrazos, mientras las diadas que hacen los dos van a ser un poco menos de agresiones. Eso es solo para demostrar cómo hay interdependencias que son complejas entre la cantidad de interacción y el número de vínculos. Pero voy a ir más rápido ahora, no sé cuánto me falta, pero quiero decir que los efectos de las interacciones sobre las interacciones son cumulativos, que podemos ver los efectos dependiendo de varios comportamientos que analizamos, y en este caso, por ejemplo, el amarillo, la cantidad de proximidad, cuando no hay eventos de contacto grooming, y en morado, y cuando hay solo contacto, y en azul, cuando hay los tres tipos de interacciones. Entonces, como estos efectos son cumulativos entre diferentes tipos de interacción. Y eso lo vemos también, por ejemplo, aquí en la cantidad de agresión, que es mucho mayor cuando vemos relaciones en que no ocurre contacto, y en relaciones en que ocurre contacto y grooming, las agresiones son reducidas. Bueno, para concluir, quiero solo decir que lo estudio sobre los mecanismos próximos de la reciprocidad ha ofrecido una perspectiva importante sobre el estudio más general de las interacciones sociales, especialmente respecto al efecto de las interacciones a lo largo del tiempo y a través de diferentes tipos de interacciones. De cómo los patrones de interacción estructurados, las relaciones sociales establecidas, se vuelven menos dependientes de los intercambios inmediatos, más se basan más en mecanismos emocionales que la memoria de eventos pasados, como un poco sugiere Franz de Waal con esta attitudinal reciprocity. Esa estructuración de las interacciones promueve correlaciones a nivel grupal entre diversos tipos de interacción que están basados en el concepto de partner selectivity y se pueden usar como proxies para las relaciones sociales, porque estamos considerando las diferentes maneras en que un par de individuos interaccionan. Bueno, las interacciones observadas están influenciadas por tendencias individuales y diádicas, están involucrada en una matriz de interacción de diferentes tipos, y resulta que las redes son interdependientes. Y entonces cada red de interacción está influenciada por una estructura multiplex subyacente, y lo que significa que las redes de interacciones individuales a menudo no pueden ser completamente entendidas sin considerar simultáneamente múltiples tipos de interacciones, lo que lleva al utilizo de redes multiplex como un estudio más integral sobre las relaciones sociales y la estructura social. Bueno, muchísimas gracias y espero que fue claro y que para un poco de problemas. Muchas gracias, Eduardo. Y una disculpa de la parte técnica para ti y para todos los ponentes, pero podemos apreciar tu trabajo que vinculaste muy bien con el trabajo de Franz de Waal. Entonces, te agradecemos mucho. Por favor, continúa a seguirnos hasta cuando puede, porque claramente son 7 horas de diferencia. Y a todos vamos a tomar una pausa y vamos a regresar a la... Perdón, le voy a decir bien esta vez, porque lo di mal a la vez antes. Regresamos a las 3 aquí para tener una bellísima ponencia. Entonces, por favor, de regresar aquí para las 3. Muchas gracias de nuevo.